Queremos saludar al economista Abelardo Pachano Bertero, agradecerle su presencia y consultarle lo primero de lo primero. La percepción que tienen los actores de las economías locales. Están mencionando reiteradamente, unas veces le dicen a la prensa, otras veces le dicen a los ciudadanos o se dicen entre ellos, bueno, hay síntomas de una desaceleración de la economía. Y claro, las economías locales son las primeras que sienten, son los primeros termómetros directos. Y claro, la expresión las ventas han caído se reprisa en todas las ciudades ecuatorianas. No entramos con prejuicios, no entramos a este diálogo con ningún tipo de prejuicios. Entramos con realidades descritas por los propios actores que seguramente son hinchas y partidarios del modelo que pronosticó iba a poner en ejecución el señor presidente de la República. Estamos cumpliendo precisamente un año del triunfo electoral del jefe de Estado, hace exactamente un año. Efectivamente, el 26 de noviembre del año pasado se dio la segunda vuelta, ustedes recuerdan, y ganó con holgura el actual mandatario. El manejo de la economía en cuanto a lo que manejan los actores económicos en el lado comercial, en el lado productivo, en el lado de la distribución, de la prestación de servicios, creo que tiene algún peso significativo en algo que todavía no quieren revelar porque hay una posición media vergonzante o algo por el estilo. O están dándole toda la chance y la posibilidad, el tiempo y el espacio indispensables para que el gobierno del señor presidente Correa funcione como queremos que funcione. No con una tendencia hacia la contracción, hacia la recesión. Pensábamos de que con su agilidad, sus buenos deseos, los augurios y los compromisos que adquirió con el electorado nacional iban a hacer, primero, que las economías locales funcionen en base de certezas. Y claro, cuando las circunstancias genera incertidumbre, me da la impresión de que es obvio, es de lógica absoluta, que todo se derrumbe, que todo asome alicaído, medio perezoso. No hay ese empuje a la que estábamos medio acostumbrados desde que se instauró la dolarización. En beneficio, eso ya es otra cosa. Que en beneficio de los bancos, que en beneficio de los ricos, eso es otra cosa. Pero todo el mundo estaba circulando en ese torrente virtuoso de una activación económica y a todos, de alguna manera, nos iba bien. Eso está complicado. Vea usted, economista, el Universo, primera plana. Claro que aquí dicen que el periódico este es mentiroso o algo por el estilo. Pero aquí están, con testimonios de cualquier cantidad y también con lo que dice Análisis Semanal, último número, de Walter Spurrier. Esto, en primer lugar, ¿qué es lo que a todos nos interesa? ¿Qué está pasando con la economía? Gonzalo, gracias por la invitación. Perdóneme, mi voz está un poco dura porque estoy con una laringitis, pero con esa disculpa voy a tratar de hacer honor a su gentil invitación. Es indiscutible que en el año 2007 la economía se ha desacelerado. Hay muchos indicadores directos que nos demuestran ello. La inversión privada está contraída. El informe del Banco Central respecto al comportamiento de la economía durante todo el primer semestre del año 2007 demuestra que la inversión cayó en más del 2,5%. Y un país que no invierte es un país que no tiene posibilidades de crecer. El multiplicador del bienestar está en función precisamente de la inversión. Y en ese sentido yo creo que lo que veníamos advirtiéndole al país de que un ambiente político extremadamente beligerante, altamente conflictivo, que no da reposo
a la colectividad y no le permite inclusive reflexionar y debatir los temas que tiene que debatir, porque en los procesos democráticos es obvio que se tienen que debatir muchísimos temas. No hay sociedad en el mundo que sea perfecta, siempre debe estar sujeta a cambios, pero a cambios razonablemente bien discutidos. Hoy mismo en el reglamento de funcionamiento de la nueva asamblea se limita las intervenciones de los participantes para ganar tiempo. Las constituciones no se hacen con una restricción de tiempo. Las constituciones se tienen que hacer sobre la base de un proceso muy largo de debate. Obviamente tiene que ser un debate constructivo. Entonces tenemos contracción de la inversión. Segundo, tenemos contracción de dos grandes sectores fundamentales de la economía. El uno que dos que generan empleo y uno que no genera empleo. Yeah. Los dos que generan empleo y que están en contracción son agricultura y construcción. Increíble. Los dos... Conocía de la construcción, pero no de agricultura. Claro, ambos tienen resultados realmente malos. La agricultura se contrae el segundo trimestre en el 1.7%. ¿Y la construcción? Y la construcción se contrae en el 6.7%. Okay. Entonces... No hay quien compre. Es decir, no solo que no hay quien compre, no invierte. Porque la construcción es... ¿Cómo le medimos a la agricultura? Por el volumen de producción. ¿Cómo le medimos a la construcción? Por las nuevas obras que se están haciendo. Yeah. Departamentos, oficinas. ¿Es contracción o desaceleración? En esos dos sectores es contracción. No es desaceleración, es eso contracción. Es más grave. Claro. Entonces, eso se revierte en el indicador de desempleo. El Banco Central volvió otra vez a cambiar los indicadores, cambió las bases de cálculo, no tenemos posibilidad de hacer referencias de cambios en términos anuales, solo podemos hacerlo en términos mensuales. Y en un mes aumenta en el 1,5% el desempleo. Entre septiembre y octubre el desempleo aumenta en el 1,5%. Eso demuestra precisamente que estamos con un problema severo de viabilidad económica. Pero eso depende del sector privado, no del sector público. Claro, pero el sector privado actúa sobre la base de los incentivos que genera la política pública. Si usted tiene una política pública que todo el tiempo está cuestionando la estructura de un país y que ha generado un nivel de conflictividad y de debate con altos decibeles, es obvio que ese sector privado lo que hace es contraer sus decisiones, suspender proyectos, paralizar sus nuevas expansiones. Entonces, por eso yo le decía que hay dos sectores que son gran demandantes de mano de obra, que es agricultura y construcción, y hay uno que no es demandante de mano de obra, pero en cambio es proveedor de recursos, y es petróleo. El sector petrolero tiene también una declinación muy fuerte en el año 2007, y ahora nos anuncia las empresas privadas que también van a dejar de invertir hasta que no encuentren una solución a su discrepancia con la política energética derivada del último decreto del 99.1. Sí. De tal manera que esos tres sectores están condicionando el comportamiento general de la economía. Y claro, la generación de empleo debe tener conflictividades terribles, es decir, debe estar hacia abajo. Y, por ejemplo, de lo que acaba de leer del diario El Universo, a quien respeto y considero, y que creo que ha sido inclusive atacado de una manera injusta. En la ciudad de Guayaquil es en donde el desempleo también volvió a incrementarse. A ponerse en rojo. A ponerse en condiciones contrarias a lo que debería ser. Mira. De tal manera que, indiscutiblemente que lo que estamos viendo en el año 2007 confirma una vez más, Gonzalo, que en la economía se pueden hacer muchos cambios, pero la economía es muy delicada. Porque atañe a cada uno de las distintas personas que viven dentro de una colectividad. El pequeño inversionista, el gran inversionista, todos van tomando sus decisiones sobre la base de los incentivos que ven adelante. Pero si adelante hay incertidumbre, todo lo que hacen es quedarse quietos. La dolarización a la final tuvo un gran éxito, Gonzalo. No porque favoreció a unos, sino porque restableció en el Ecuador la estabilidad. Al restablecer la estabilidad,
todo el mundo sabe que sus ingresos están más o menos garantizados. No es que están pidiendo grandes aumentos de remuneración. Lo que los ecuatorianos hoy día están viendo es que lo que ganan hoy les sirve para comprar durante todo el tiempo, y lo que van a recibir mañana les va a servir igual para comprar. Y por eso es que los ecuatorianos están ahorrando y estaban demostrando una conducta de inversión sumamente positiva. Los programas de vivienda de carácter social, desarrollados por las actividades privadas, porque las actividades públicas no han hecho mayor cosa respecto a los planes de vivienda, se han venido sustentando en la estabilidad de los ingresos de los ecuatorianos. El problema que usted acaba de tratar acá respecto al transporte urbano, el tránsito en las ciudades, la urbanización de las colectividades, de nuestras sociedades, demuestra que hay una economía urbana a la que hay que darle una atención particular y no la damos esa atención. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente tan inflamado, tan tremendamente conflictivo, que no nos damos abasto para ir resolviendo los problemas que se acumulan a lo largo de los días, a lo largo de las semanas. Y nos vemos frustrados porque cuando llegue el día sábado y tenemos unos minutos de reflexión, nos sentamos y decimos, oye, en esta semana ¿qué hemos visto? Hemos visto guerra en la frontera del norte. Y guerra, sí. El ejército ecuatoriano peleando con las FARC en la frontera del norte. Hemos visto en esta semana el problema... La bronca entre los dos presidentes, que subió de nivel, pero impresionantemente. Claro, la conflictividad ahora ya entre países en América Latina. En la misma región. Claro, tenemos entre Venezuela y Colombia, tenemos entre Venezuela y Chile, tenemos entre Bolivia con un país igualmente levantado. Polarizado, probablemente con peligro de dividirse. Nosotros también internamente inflamados, con incapacidad de diálogo, con poquísima posibilidad de diálogo constructivo. El Ecuador pierde la escasa institucionalidad que tiene con una facilidad enorme. Esto ya parece un análisis político, pero usted lo que quiere llegar es que este es el escenario, obviamente, que produce las connotaciones que tenemos momento en la economía. Mala política trae mala economía, Gonzalo. Buena política trae buena economía. Por eso le digo, en democracia los cambios tienen que darse, pero una democracia tiene que ser responsable, tiene que ser institucional. Una democracia tiene que respetar los principios de los ciudadanos, los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos humanos. Una sociedad se va construyendo precisamente sobre la base de los consensos. Perdone, Abelardo, y la tasa de desempleo me dicen que está en 7.5 según la revista Análisis pero han cambiado, sí, claro, pero han cambiado las formas de cálculo y ahora a una gran cantidad de ecuatorianos a los que antes se les consideraba como subempleados, que antes se les consideraba como desempleados, los han pasado ahora a tratar de subempleados, de tal manera que baje el nivel de desempleo y sube el nivel de subempleo. No hemos ganado nada. Cambio metodológico. Por eso es que yo me quejo contra el Banco Central, porque el Banco Central tiene que ser mucho más transparente. Independiente. Tiene que ser, por supuesto que tiene que ser independiente, claro, pero tiene que ser mucho más transparente. Cuando modifica un indicador... A esta hora ya ni cómo reclamar, porque ya pasó a ser un banco central prácticamente de bolsillo. No, yo creo que hay que seguir reclamando, Gonzalo. Bien difícil. No, uno no puede dejar de pelear por los principios. Y en ese sentido, si cometen el error de eliminarle la autonomía del Banco Central, o si hacen la barbaridad de sacarle los programas culturales del Banco Central, y los transfieren a entidades públicas, con la poca institucionalidad, con el daño que se han hecho a las instituciones públicas, lo único que vamos es a perder más parte de un patrimonio histórico nuestro. Vea lo que está ocurriendo en el Correo con las colecciones filatélicas. Recién ahora descubren que nos han robado buena parte de la historia filatélica ecuatoriana. Patrimonio. Saque el Museo del Banco Central del Ecuador, entréguele a una institución pública y va a ver lo que va a pasar con las piezas históricas del Ecuador. Entonces, sin libertad, volviendo a mi tema, sin independencia, la investigación y la estadística manejada con criterio político interesado para disimular realidades macros y micros que se van a producir por el clima que usted describe, que es certera esa descripción, entonces no vamos a tener
a quién apelar en búsqueda de una cifra realmente convincente, más que todo real. Entonces va a ser un banco mentiroso el central. Puede llegar a ser, Gonzalo, y ese es el gran riesgo. La historia económica moderna demuestra que los gobiernos que han sido autoritarios y que han copado todos los espacios de poder y no han dado lugar a una discusión sana, una discusión objetiva, una discusión honesta de las cosas, son aquellos que tienen que encubrir realmente la mala gestión pública. Pero Chávez ha respetado a su Banco Central. No, ya no. ¿Qué Banco Central en Venezuela? Si el Banco Central en Venezuela, no solo por la última reforma constitucional, sino por la propia gestión del presidente Chávez, dejó de ser una institución autónoma hace muchísimo tiempo. El presidente Chávez levanta el teléfono y le ordena al presidente del Banco Central de Venezuela en dónde invierte los recursos o a quién debe entregar los recursos. Y así se acaban simplemente las instituciones. Pero no ha de se ser acaban tan los cierto, principios. porque aquí nos ofreció $5,000 millones para construir la refinería en la provincia de Manabí. Y de ese ofrecimiento no ha pasado sino de eso, un ofrecimiento más. Pero nada, en absoluto, nada se ha avanzado. Eso le confirma que usted está frente a un hombre que es un populista. Y el populista es un mentiroso. Por definición. Los populistas son mentirosos. Los populistas engañan a la gente, llevan en el corazón, llevan al corazón de la gente a revivir la esperanza, pero a la final terminamos todos frustrados por eso. Entonces, en el plano económico lo que cosechamos es eso. Cosechamos los resultados de las malas políticas públicas, de la mala política nacional. Y el 2007 va a ser un año malo y el 2008 igual. El Ecuador tiene un potencial de crecimiento tan grande, Gonzalo, tan grande, que podemos hacer 4 veces lo que vamos a tener en el año 2007. En el año 2007 el Ecuador va a crecer alrededor del 2.5%. El peor año de toda la dolarización. Yeah. El peor año y con las mejores condiciones internacionales, Gonzalo. Es decir, aquí se da una situación absolutamente absurda, absolutamente incomprensible, que no tiene sentido. Crecer tan poquito en las mejores condiciones que ha tenido el país casi en toda su historia democrática. El 2008 va a ser un año de conversión estructural de tintes radicales, por lo que se ve y se escucha de los libretos que tienen preparados los señores miembros del movimiento que acompañan en ese fuerte liderazgo al señor presidente de la República. Eso quiere significar entonces que el 2008 prácticamente las cosas se van a complicar en términos de incertidumbres en cadena, en secuencia interminable, de pasividad, por ponerlo así, o de inercia en la toma de decisiones privadas y hasta públicas, diría yo. Y entonces la economía se va a mover, se va a desacelerar tremendamente, va a haber una grave contracción. Y obviamente los depósitos de la gente hacia los bancos va a reducirse, pienso yo. No es que estoy abogando por ello, pero pienso yo que la incertidumbre va a hacer que la gente vuelva al colchón bank, qué sé yo. En ese instante, si no hay ese flujo de dinero hacia las instituciones financieras, entiendo que las tasas de interés, con el método que descubran o propongan desde los sectores oficiales, o quieran medir el costo del dinero, digamos, en base a decretos, a resoluciones, quiere decir entonces que el dinero se va a esfumar y que va a estar tremendamente caro en el año 2008, porque yo quería preguntarle también el asunto de cuánto se ha avanzado para reducir el tamaño del costo del dinero, las tasas de interés en el Ecuador, que también es una morosidad de parte de los bancos que no han denotado, no obstante que el señor superintendente dice que sí han bajado las tasas de interés. La gente dice, no, casi está lo mismo. Entonces, esas mínimas diferencias entre el pasado y el presente, como que la gente las pasa por alto. Aparte de eso, hay expertos que dicen que la banca ecuatoriana tiene altísimos costos operativos. La puntería de quien me está llamando. Tenga la gentileza, economista. Gonzalo,
siguiendo su propia reflexión. Antes, cuando las economías del mundo eran economías cerradas, con un elevado nivel de autarquismo, que utilizaban el comercio exterior como un canal complementario de crecimiento y desarrollo, el concepto de confianza no jugaba un papel muy importante. ¿Por qué? Porque dependíamos simplemente de lo que podíamos hacer dentro de cada una de nuestras colectividades. Pero con la apertura del mundo, con el gran desarrollo tecnológico de las comunicaciones, con la integración del ser humano en lo que ahora le llaman esta gran aldea que es el mundo, la economía tuvo un vuelco más allá de lo que se venía programando. Los grandes organismos y centros de decisión económica venían discutiendo la integración de los mercados de capitales y nunca acabaron de resolver el problema. Quien resolvió el problema fueron los grandes inventores del nuevo sistema de comunicación, que integraron a los sistemas financieros. Se integró el mundo y se quedaron los organismos multilaterales todavía pensando en fórmulas de solución cuando ya el mundo caminaba de otra manera. Pero cuando se integraron los sistemas financieros y cuando el mundo se volvió mucho más comunicativo entre sí, y uno podía conocer las oportunidades y puede conocer las oportunidades que hay más allá de la frontera de uno, el concepto de confianza entró como la variable más importante en la formulación de una política económica. Porque cada ser humano, cada empresa, cada agente económico, para generalizar, se convirtió en un punto de decisión internacional, ya no nacional, sino internacional. Puede mover sus capitales con gran libertad, dentro del país, fuera del país. Y eso ha llevado a que muchos le digan y le definan al capital como el ciudadano que no tiene nacionalidad. Y esa es la verdad. Va en donde le ofrecen oportunidades. En ese sentido, si el Ecuador es un país agresivo contra el inversionista, o contra aquel que ha ahorrado a lo largo de la vida, que ha formado un capital, ese inversionista va a encontrar oportunidades fuera del Ecuador. Y aquel inversionista internacional que busca oportunidades en países, si ve que el Ecuador es un país agresivo contra los recursos que él puede ponerlo, simplemente no los va a poner en el Ecuador, los pondrá en Perú o los pondrá en Colombia. Fíjese, Alan García, el gran cambio de Alan García, de lo que fue el primer Alan García a lo que es el segundo Alan García, que son absolutamente distintos. Y parecido al mismo caso que ocurrió en Bolivia con Paz Estensoro. Alan García acaba de firmar la semana pasada 18 contratos de explotación petrolera. Y nosotros estamos más bien en un punto de beligerancia con las empresas petroleras, cuyas relaciones con el Estado tenían que revisarse, pero que hay que saberlas hacer. Hay que saber revisar, precisamente precautelando la vigencia de los principios que hace un momento yo le mencionaba. Entonces, en ese sentido, Gonzalo, el ahorro de los ecuatorianos que está confiado al sistema financiero es el patrimonio de los ecuatorianos al que hay que cuidarlo, al que hay que adularlo, al que hay que darle oportunidades de rentabilidad, pero de rentabilidad segura. El elemento central del sistema financiero no es prestar. La responsabilidad básica del sistema financiero es cuidar los recursos que le encargan, que le confían los depositantes. Si se trataría de prestar, usted no necesita instituciones financieras, puede prestar a todo el mundo, Gonzalo, pero seguramente no les va a cobrar y va a terminar usted siendo una institución como las bancas públicas. ¿Pero cuál va a ser la realidad del costo del dinero en el 2008? Allá voy, Gonzalo. Yo creo que en el 2008 es posible mantener una tendencia de tasas de interés razonables si es que las autoridades políticas del Ecuador, los responsables de la Asamblea Constituyente, no toman decisiones que pongan en riesgo los patrimonios privados. Por ejemplo, si es que usted va a poner disposiciones que obliguen al sistema financiero a prestar a determinados sectores sin valorar el riesgo y poniendo un interrogante sobre la recuperabilidad de esos créditos, los depositantes ecuatorianos pueden tomar una decisión inconveniente para todos.
Exa FM. Y eso es lo que hay que evitar. Las crisis financieras podría producirse un retiro de dinero por retiro de confianza. Cuando usted pierde la confianza en su socio, en alguien que está con usted en un negocio, ¿qué es lo que hace? Mira, te vendo mi participación y me voy a otra parte. ¿No es cierto? O te compro la tuya. Sí, pero acabemos nuestra relación porque ya no nos tenemos confianza. Cuando una persona no le tiene confianza al país, ¿qué es lo que dice? Yo voy a acabar la relación con mi país. Ya. ¿Y ahí qué va a pasar? No, pues ahí podemos tener una crisis y no quiero anticipar eso porque espero que eso nunca ocurra. Y si esa crisis está diseñada para ese desenlace, me refiero ya sería lamentable al formato monetario. Sería lamentable. Gravísimo, ¿no? Sería lamentable y nosotros sabemos de eso. Y creo que es mejor no dar este tipo de opinión a la colectividad, porque es una opinión que también destruye. Además no tenemos asidero. No hay elemento en este momento. Ahora, perdón, economista, se me quedó en decirme si los costos del dinero han bajado, van a bajar un poco más. Yo creo que mire, como todo proceso de cambio, requiere tiempo para ir viendo los resultados. Pero Rafael Barraza, que es un expresidente del Banco Central de El Salvador, que también está dolarizado, es un país dolarizado en Centroamérica, dice, sí he notado que la banca del Ecuador tiene altos costos operativos. Claro. Eso ustedes de alguna manera tienen que ir bajando. ¿Cómo van a corregir? ¿Cuántas veces le he dicho yo, Gonzalo, que los niveles de eficiencia en el Ecuador no son todavía los internacionales? Yo le he dicho varias veces a usted eso, porque creo que es una verdad y hay que seguir trabajando para que bajen. Pero vea la gran diferencia. ¿Qué es lo que le dice el expresidente del Banco Central de la República de El Salvador? Primero le dice que ellos tienen 16 años de estabilidad política. Sí. Una línea de política y una línea de política económica consistente. En donde la democracia funciona, las instituciones han ido mejorando, el Estado se ha vuelto mucho más eficiente y el sector privado se ha vuelto mucho más responsable. 3 presidentes del Banco Central en tantos 16 años. En 16 años. Un récord. En el Ecuador, en los últimos 10 años, hemos tenido no sé cuántos, o en los últimos 12 años, no sé cuántos presidentes de distintas líneas políticas, con distintas concepciones de política económica. Es obvio que lo que se cosecha es diferente. En el plano puramente de lo que estamos hablando, ya del sistema financiero, la segmentación, ahora nos pasamos de un solo mercado a 8 mercados. Yeah. Es decir, esto es como el péndulo del reloj, ¿no? El un extremo, vamos al otro extremo. En lugar de quedarnos en una posición que sea mucho más fácil de manejar, para que pueda el público darse cuenta de las cosas. Pero indiscutiblemente que las condiciones en las que está trabajando hoy día el sistema financiero son mucho mejores para sus clientes de lo que eran antes. Y eso lo dicen los informes, los distintos informes en donde recogen que los márgenes de intermediación financiera se están reduciendo. Pero hay también una cosa que de hecho se está produciendo y que es digna de consideración. En algunos segmentos se han bajado las tasas de interés, como en el microcrédito, pero también se han excluido clientes. ¿Y eso? Y eso porque como las tasas de interés más bajas no cubren costos de determinados subsegmentos del microcrédito, simplemente no los están atendiendo. Yeah. Y ellos van a regresar al mercado informal, sobre el cual no tenemos ningún control. Grave. Terrible. Grave. Claro. La parte fiscal. El Banco Central, estaba leyendo el otro día, está sugiriendo eliminar subsidios. El asunto fiscal del próximo año va a ser gravísimo. En importación de derivados, el tema de la factura que nos pasa el sector eléctrico, y créame la gente, los ciudadanos, el sector oficial, el sector gubernamental ha ubicado como que eso es de 20 millones de dólares. Y total, encuentra el Banco Central, no este periodista, que lo reportado por el Consejo Nacional de Electricidad, o sea, el CONELEC, es que se van a necesitar 219 millones de dólares y ellos le han puesto en la proforma 20 millones. Otro subsidio. 2.053 millones será el subsidio directo que el Estado entregará en este nuevo año para mantener vigente 3 tipos de subsidios. 1.285 millones se destinarán para cubrir la diferencia entre gasto
en importación y lo que se recibe por la venta de los derivados. Esa es la diferencia. 1.285. Y hay también un problema para la hacienda pública, el hecho de que, como en otros años, más del 21% de los ingresos están preasignados. Eso yo me pregunto, digo, ¿y cómo van a solucionar estos problemas del dinero? Con una complicación terrible. Hay un experto de nombre Luis Justi. Él pertenece al grupo financiero de Stanford. Ustedes que leen muy bien el inglés, Luis Justi de Stanford Financial Group. Muy bien. En una entrevista que le concede al editor económico del Diario Expreso de Guayaquil, al señor Lizar Saburo, le dice claramente que el precio del crudo ha subido artificialmente, que no es como dice el presidente Chávez, nosotros le ponemos a $200 el barril. No hay tal. Están sobrepreciado el barril de petróleo, más o menos entre 15 y 20 dólares. Él dice concretamente, aplastaron simplemente la tecla del computador en la OPEP y definieron el aumento. ¿Qué significa esto? Que si vamos a tener problemas fiscales, de recuperación especialmente de dinero, lo que harán, si falla la parte del petróleo, se baja a unos 15 puntos o 20 puntos, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Mandarnos más impuestos? ¿Qué más pueden hacer? Le pregunto al economista Abelardo Felchano. Perdone por demorarme tanto, pero yo quería poner en conocimiento de mi auditorio esta circunstancia. Yo estaba leyendo el día de ayer un corto pero interesante estudio de los 10 años de la crisis de los tigres asiáticos. 1997. 10 años, ¿no? 10 años de que explotaron las economías Tailandia, Malasia, Corea del Sur, Indonesia, básicamente. Y 10 años de que se inició un proceso de desestabilización en América Latina con Brasil, luego Argentina, Uruguay, cayó Ecuador, caímos algunos. Como naipes. Y en ese estudio se dice, bueno, ¿cómo reaccionaron los países asiáticos y cómo han reaccionado los países latinoamericanos? Primero, la crisis asiática fue una crisis de balanza de pagos y del sistema financiero. La crisis de América Latina fue una crisis de los sistemas financieros, de balanza de pagos, acompañada por déficits fiscales. Como los asiáticos no tenían déficits fiscales y habían guardado recursos públicos, la reconstrucción de las economías asiáticas fue una reconstrucción mucho más rápida, porque los estados tenían posibilidades de actuar sobre sus economías de una manera inmediata y no tenían el problema del endeudamiento público. Las economías latinas, como tenían un problema de viabilidad del Estado y de endeudamiento público, se demoraron muchísimo más y hasta ahora en muchos casos no logran resolver sus problemas. La conclusión natural que sale del trabajo es que los países que manejan políticas fiscales sensatas, anticíclicas, que guardan recursos en etapas de gran expansión, son aquellos que cuando se les presenta una circunstancia desfavorable, pueden salir inmediatamente de la crisis con menor costo social. Pero aquellos países que dilapidan los recursos públicos, que se gastan todo lo que tienen y más, y por eso se endeudan, y les llega un momento de una crisis, no tienen defensas, y el costo social es muchísimo más alto. Las clases pobres reciben impactos mucho más fuertes. Los países asiáticos no solo que superaron las crisis, sino que están en condiciones nuevamente de gran competitividad internacional. Los países latinoamericanos, con excepción de Chile, todos seguimos tratando de reconstruir a nuestras colectividades. Y seguimos cometiendo los mismos errores. Los asiáticos se integraron, los latinoamericanos no nos integramos. Peor ahora. Es decir, claro, y en estas condiciones políticas que hablábamos, Gonzalo, es mucho más difícil hacerlo. Entonces, el problema que nosotros tenemos en el 2008, en el 2009 o en los años que vienen, es no si nos van a alcanzar o no los recursos fiscales que tenemos, sino si vamos o no a disponer de recursos para los momentos en los cuales tengamos carencia
carencia, que el mercado internacional se nos vuelve en contra. Lo que usted decía, el precio del petróleo puede ser alto o puede ser bajo, uno no sabe a la final. Hay mucha elucubración técnica. Uno puede decir que las intervenciones del presidente Bush en el Medio Oriente han ayudado, han colaborado al aumento del precio. Ahí juega la demanda, ¿no? La demanda. Y la oferta. Y entonces, la demanda es por el lado de China. Por y la oferta también. India, claro. El y la oferta desarrollismo también. de estas naciones. Pero no se olvide de una cosa, de que el petróleo también está sujeto al aparecimiento de productos que le pueden hacer competencia en el mercado energético. Pero todavía no se vislumbra. Pero estamos empezando a hablar de la bioenergía. Estamos hablando nosotros de la energía eólica. Estamos hablando de una serie de energías alternativas. El comportamiento climático también podría determinar en cualquier momento que la demanda decrezca. Así es. Y entonces estamos con esos 15 o 20 puntos a expensas de ese escenario que podría destapar una crisis fiscal acá en el Ecuador. Y si usted leyó el diario El Comercio ayer, hay un reporte sobre China que me parece que es bastante bueno porque nos lleva a reflexionar respecto a la consistencia en 2 minutitos háganos pensar. Mire, ¿China es un boom o puede resultar un boomerang? No creo que sea, no creo que sea un boom. No es así la cosa. No creo que sea un boom, pero puede en un momento determinado tener un ciclo de crecimiento mucho más modesto del que ha tenido a lo largo de los últimos años. Al interior de China están pasando muchísimas cosas. Lo que pasa es que como este es un gobierno de carácter totalitario, esta es una dictadura, uno no puede ¿quién le dice? ¿Al gobierno chino? No, el gobierno chino. El gobierno chino es un gobierno totalitario. Entonces, cierto es que está tratando de manejar la economía en términos de mercado, pero la realidad política china está sometida a restricciones extremadamente duras. No hay libertades. El ser humano no tiene la posibilidad de expresar sus puntos de vista en condiciones absolutamente normales. De tal manera que China nos puede dar en algún momento una sorpresa. Y no solo China. Los Estados Unidos está posiblemente entrando en un proceso de recesión. Y aun cuando China compre, si los Estados Unidos no compra, o si Europa cambia en algo su conducta, estos mercados internacionales que hoy día nos son favorables, mañana nos pueden ser desfavorables. Vea lo que ya está ocurriendo con el cobre. El cobre llegó a valer más de $4 la libra, mucho más de $4 la libra. Y los chilenos están gastando en su presupuesto $1. Guardan los 3. Porque el precio promedio internacional era 0.75. Le aumentaron 25 centavos para darle una dimensión social mayor a su presupuestación. Y el resto lo tienen en un fondo de capitalización para proyectos sociales específicos. Nosotros estamos gastándonos prácticamente todo, Gonzalo. Los fondos pasan al presupuesto. Claro, entonces no es que el gobierno el próximo año no va a tener escasez de recursos. Va a seguir teniendo recursos el próximo año. Porque necesita para el referéndum aprobatorio. Porque seguimos en un proceso político eleccionario, que ya lo hemos comentado tantas veces, pero el momento en que se acabe esto, y con un nivel de subsidios de acuerdo a la información que nos ha dado el propio gobierno, de 34% del presupuesto de subsidios, 3.400 millones de dólares. O si usted quiere ponerle 8% del Producto Interno Bruto. Eso es absolutamente insostenible. Y no son subsidios ni siquiera. Sería la palabra. Es insostenible. Son subsidios además regresivos, porque no están corrigiendo las distorsiones del ingreso. No están dando oportunidades para que mejoren los pobres, sino que está encubriendo una política económica que tiene corte populista. Pero no es nuestra obligación ayudar al gobierno para persuadirle de que elimine esos subsidios. Yo no creo que debe eliminar, Gonzalo. Yo creo que a los subsidios... Gradualmente, digo yo. Los subsidios tienen que estar focalizados. Usted es el autor del gradualismo. Claro, y sigo creyendo en eso. Nos dio grandes resultados. ¿Sí? Porque además usted le da tiempo a las personas a que reaccionen. Terremotos. En los Estados Unidos el sistema de la Reserva Federal es gradualista, por si acaso. Pero lo que pasa es que ahí se abusaron y se aprovecharon algunitos, ¿no?
¿Usted se acuerda? Bueno, de eso podemos hablar en otra entrevista y yo le puedo documentar la razonabilidad de las decisiones y puedo defender toda la gestión pública, que por lo menos yo la hice. Pero en el plano en el que estamos nosotros, en el plano que nosotros estamos hablando, los subsidios focalizados, que sean cuantificados y que sean temporales, son bienvenidos en estas economías. Pero tienen que ser temporales, cuantificados y focalizados. No tienen que ser generales e indefinidos. Además son implícitos, no sabemos cuánto mismo nos va a costar. Porque, ¿cómo puede decir usted en un plan de desarrollo, Gonzalo, que quiere tener una sociedad que sea intergeneracionalmente justa? Y tiene una política de combustible subsidiando, que lo que hace es dilapidar un recurso que es patrimonio del Estado. Le agradezco mucho, señor economista Abelardo Pachano, por su presencia aquí. Obviamente hay otros economistas que tienen otro tipo de visiones y justifican las determinaciones oficialistas de otra manera. Y eso es muy respetable. Y así tiene que ser. Pero quiero yo una vez hacer constatar de que la radio llevará adelante lo que siempre ha hecho, un ejercicio pluralista y oportuno. Yo le doy en llamar oportuno porque hay veces que los medios se silencian y cuando ya suena la refriega o se producen los colapsos y todo lo demás, allí recién se ponen a informar y luego a analizar. No, aquí tratamos de anticiparnos a los acontecimientos. No todo el mundo habla la verdad, ni es dueño de la verdad. Pero las reflexiones del economista Abelardo Pachano en esta mañana